Muchas gracias. El hermano Yonsu ha ido a Estados Unidos. Aunque le sujetamos, aunque decimos que le vamos a casar, se ha ido a Estados Unidos. Hoy ha cantado muy bien. Vamos a leer la Biblia, 2 Samuel, capítulo 15, 23. Segunda de Samuel 15, 23. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros 2 hijos Ahimaas, tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros, que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron al arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usai arquita que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y le dijo David: si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón: Rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y aquí que están con ellos sus 2 hijos, Ahimaas el de Sadoc y Jonatán el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyeres. Así vino Usai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Hasta aquí hemos leído. ¿Cómo están, hermanos? He estado varios días en África. En esta mañana me subí al púlpito y tengo tanto sueño. Creo que todavía no cambio el horario de África y realmente era noche allí. Ahora estoy pensando: ¿qué hago si me duermo? Me dio la palabra. Espero que ustedes me despierten. Yo un día he leído acerca de la vida de David. Un día, cuando David había cometido pecado con la esposa de Urías, mata luego a Urías, su esposo. Si fuese nieto de David, sí, bueno, yo creo que sacaría esa parte en el texto, pero David adulteró con la esposa de Urías, ni un punto ha sacado, y realmente cuando se despertó de noche y estaba caminando en el terrado, vio a una mujer y parecía bella. Cuando averiguó por ella, era esposa de Urías, Besabé, y ya que ahora,
claramente estaba escrito aquello. Y yo cuando veo estos escritos, la gente realmente su error, su falta, por entero lo cubre y tiene aquella esencia el hombre. Aparentemente cuando ve a alguien parece bello, precioso, bueno, pero verdaderamente cuando vemos nuestro corazón hay muchos puntos sucios, muchos puntos soberbios, muchos puntos en el que somos malos. Pero Dios cuando ha hecho al hombre, ha hecho el ojo al hombre. Este ojo puede ver bien otras cosas, pero no puede ver el corazón del hombre. Si hubiese una cámara en el que tome foto al corazón, si hubiese un dibujo en el que pueda dibujar el corazón, si pudiésemos ver el mundo, el corazón del hombre, qué bueno sería. Pero Dios, a nosotros los hombres, ojos para poder ver el corazón no nos ha dado. Por lo cual nosotros, aunque no conocemos el corazón de otras personas, por suerte, es una realidad que no conocemos el corazón de otra persona, pero otras personas tampoco pueden ver nuestro corazón. A veces sentimos quebrantos, ¿verdad? A veces queremos mostrar nuestro corazón sacándolo, pero contrariamente, eso es también un gran beneficio. Ah, qué suerte que no sabe este punto, mi falta, mi vileza, mi maldad. Si otros conociesen aquello, ¿qué sería? Ya que no lo conoce, hace como que es caballeroso, que es muy bueno y un poco de manera exagerada, de manera hipócrita vive en la vida, ¿verdad? Hay muchos que responden, yo también soy así. Todos somos así. La gente, cuando nadie gusta mostrar su falta. Y realmente, aunque es verdad, cuando alguien descubre la falta del otro, dice, ¿y el que se cree él? Así respondemos. Pero la Biblia, yo no sé por qué razón ha escrito de esta manera, pero David se acostó con la esposa de Urías y ese proceso detalladamente la Biblia lo escribe. No sacando absolutamente nada, yo leyendo la Biblia cuando veo la vida de Abraham. Abraham, si hubiese vivido de manera perfecta, estaría bien. Sin embargo, Abraham también. No sé si puedo decir esto, era un desastre. Su esposa había ahora dicho que era su hermana y por no poder tener hijos con otra mujer ha tenido hijo. Si nuestro pastor Choguión, guapo, fiel, bueno, por no poder tener hijos, si hubiesen tenido hijo por otra mujer, escándalo ocurriría, ¿verdad? Habría alboroto en la iglesia, ¿verdad? El pastor Muñoz Jun también sí lo hace, ¿verdad? Yo me ausento de esa lista. Espero que lo entiendan. La Biblia detalladamente escribe ese punto. ¿Por qué? Dios realmente ha amado a David, lo ha considerado precioso, pero David también tenía aquella falta, error, cometió pecado. Sin embargo, ese mundo del corazón que David tiene, exactamente la Biblia lo ha escrito. Nosotros cuando cometemos pecado, nosotros cuando somos exhortados por Dios, nosotros cuando recibimos tribulación, cuando nos encontramos con alguna tragedia, la postura del corazón de David exactamente lo ha escrito. Nosotros cuando vamos viviendo la vida no somos perfectos, tenemos mucha falta, muchos errores, muchas carencias. Nosotros, por aquel error, por aquella carencia, por el pecado, la tragedia que viene a causa de ello, cuando padecemos por alguna dificultad por ello, exactamente ha escrito el corazón de David. Cuando
cuando cometo el error delante de Dios, yo cuando tengo dificultad, yo cuando tengo dolor, yo cuando tengo quebranto. David, tomando ejemplo de David, con este corazón, con esta postura, Dios de nuevo me recibirá y me dará su gracia. La Biblia, eso trata de enseñarnos a nosotros. La gente trata para no cometer pecado, pero cuando comete pecado, sea quien fuera, todos esconden aquello y habiendo cometido pecado más que venir ante el Señor, se aparta del Señor y hasta que se aparta el recuerdo del pecado de nosotros, esperamos y cuando más se oscurece el corazón, uno viene delante del Señor despacio y trata de hablar ante el Señor y hay mucha gente que lo hace así. Yo, dentro de la vida de David, realmente desee o no desee, yo tuve aquella dificultad. ¿Cuál era? Su hijo trató de sacarle el trono y el corazón de Israel uno a uno lo ha robado y así había hecho para que esté de parte suyo. La gente desea la verdad, sin embargo, la gente más que la verdad hacia el punto en el que le beneficia, hacia el punto en el que encaja su corazón, hacia el punto en el que es bueno ante su parecer, y muchos se inclinan hacia ese lado, por lo cual el hijo de David, Absalón, dentro del pueblo de David entrando, uno a uno iba robando el corazón del pueblo a escondidas de David. Un día David estaba en el palacio y ¿qué había oído? Toda popularidad de Israel ha ido de parte hacia el lado de Absalón. David dice, oh Dios, al momento dice, nosotros ahora mismo vamos a salir del palacio de Jerusalén. Si aquí se hace guerra, aquí se quemará todo y habrá dificultad. Y vemos cómo David va de refugio y hemos leído acerca de ello. Aquí dice, y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey y va de refugio el rey. No viene a ser el enemigo, sino que, siendo israelita su propio hijo, para sacarle ahora el trono, va atacando, entonces él se escapa. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente del torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey. Todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y lo que ocurre en ese proceso, la Biblia claramente lo ha escrito. Los que recuerdan, sea cual fuera el negocio, sea cual fuera la empresa, hay veces que tiene dificultad, hay veces que están en un problema, hay veces que tienen realmente un punto en el que es difícil, pero los que tienen una filosofía en medio de la dificultad, ya que trata de despojarse de ello de manera un poco injusta, trata de despojarse de ello. Entonces, eso sería problema en adelante. Los que tienen una filosofía realizando el negocio, sea cual fuera la dificultad que tenga, de manera fiel, dice que espera para que esa dificultad pase. Simplemente nosotros parece que llevamos el negocio Hyundai, Samsung, cuando empezaba. Hyundai, Samsung, no solamente aquel negocio empezaba, sino que
todos otros negocios empezaron juntos y van a un cierto punto y caen, al comienzo caen, le va muy bien, cae y tienen mucho de aquella experiencia. Pero largo tiempo, ¿por qué pudo mantenerse? Porque dice que es la filosofía del ahora, de la parte que realiza la empresa. Todos tienen ganas de querer despojarse momentáneamente de aquella dificultad. Nosotros también. David, aquella vida, dentro de su vida, dentro de aquel negocio, esa filosofía David teniéndolo. ¿Con qué postura ahora debe sobrepasar, debe esperar para que pase aquella dificultad? ¿Y cómo ha hallado la gracia para poder volver al palacio? Allí, el que tenga un corazón humilde, el que ahora vaya humillando su corazón. Hay varios puntos de ellos. Pero David es alguien que conoce a Dios. Señores, yo viviendo dentro de Jesucristo, al comienzo yo, cuando congregaba la iglesia, con los amigos iba robando, me iba al monte para comer, ahora el casque, el fruto del vecino, y hacía mucho de ello, yendo a la iglesia. Yo soy una persona que cree en Jesucristo. Claro, robé, pero lo hice un poco de manera más buena que otros. Otros así, cuando despojaban a la manzana, sacaban todo con la rama, lo rompían la rama. Yo siempre sacaba la manzana así, con cautela, solamente el fruto, cuando iba sacando los melones. Otros iban pisando, pero yo no pisaba otros melones. Así, yo trataba para no pisar las ramas. Otros amigos sacaban y tenían un mordisco y lo tiraban. Yo solamente así olía así con cautela. Yo consideraba que yo era bastante bueno. Era ladrón, pero un buen ladrón entre los ladrones. Imagínense qué simpático la gente. Habiendo robado, digo que soy bueno. Pero yo soy bueno, soy distinto a otros. Yo así me decía a mí mismo. Pero señores, yo viviendo aquella vida tan mala, me voy a la iglesia los domingos. El pecado más grande que cometí era mentir y robar. Tanto he mentido, no es que lo hice tanto, sino que lo mentía, pero también lo hacía. También robaba muy bien. El domingo, yo cuando vengo para participar al culto, yo me arrepentía de aquel pecado. Nunca más lo debo hacer, nunca más lo debo hacer, nunca más. En miles de ocasiones yo me proponía, puede que me convierta en un ladrón, puede que me convierta en un mentiroso así. Qué increíble una cosa. Otros amigos cuando iban hablando, si yo hablaba tal como era, no era divertido, no era interesante. Un poquito cuando mezclaba la mentira, era fácil de hablar, era fácil de oír. Por lo cual yo un poquito mentía, decía, no importa, mentir. Pero eso realmente yo me acostumbraba, aumentaba mis mentiras pasando un año. Todos mis amigos me consideraban mentiroso y realmente yo era un mentiroso. Yo trataba de dejar de mentir, pero no me salía. Yo trataba de dejar de hacer lo malo, no me salía. En mil ocasiones me terminaba, lloraba. Yo, por más que oraba, pasando el tiempo, en la hora del culto, otras cuando pasaba ese momento hacía lo malo, iba adelantándome más que otros. Y era increíble. Solamente yo después de un tiempo era mentiroso, ladrón, pero lo hacía tan bien. Y yo trataba para despojarme de ello.
Pero yo delante del Señor siento tanto agradecimiento, señores, porque en el año 1962 yo recibiendo el perdón del pecado, el corazón de Jesucristo vino dentro de mi corazón. Claramente yo sentía, esto no es mi corazón. En mi corazón yo no tenía aquello que era tan fiel, yo no tenía un corazón tan sincero. En mi corazón no había aquella honestidad. Eso no fácil. Yo habiendo recibido la salvación, el deseo de la carne, todo esto muchas veces me iban arrastrando a mí. Una cosa podía sentir yo, otro corazón que yo no podía tener estaba dentro y podía sentir aquello. Ustedes obteniendo el perdón del pecado, los que han aceptado a Jesucristo, podrán sentir aquello. Después de ello, el haber vivido conforme a mi pensamiento y el haber vivido con el corazón de Jesucristo era incomparable, era incomparable. David, después de haberse convertido en rey, mucha dificultad, después de ello fue rey, después de ser rey, ya se iba familiarizando en la vida del rey y a la noche se despierta de la cama. El rey no estaba en medio de la guerra, pero el rey, ¿por qué se habrá despertado de noche? El día pasado habrá tomado y habrá estado borracho y durmiendo así. En la madrugada, él se despierta de noche de su cama cuando se levanta y estaba caminando en el terrado, en la terraza. Ah, es de noche, mira, he dormido mucho. ¿No hay nadie afuera? Sí. Tráeme algo si tenemos que ahora determinar cuántos soldados han muerto, cómo va la guerra, cuántos soldados nos falta. Vamos a tener reunión, llamen a los ministros. Así debería de hacerlo. Pero cuando se despierta de noche, caminaba sobre la terraza. Cuando uno hace trabajar, el que manda a trabajar, hay una gran diferencia entre el que ha hecho y entre el que no ha hecho. El que sabe trabajar, sabe ahora ordenar. ¿Qué es lo que debe hacer en primer lugar y así va ordenando? El que nunca ha trabajado, no sabe ni cómo hacerlo y está parado así. Se nota el que realmente trabajó y el que no trabajó. También el Campamento Mundial de IYF, estos eventos, tenemos mucho trabajo. El que trabajó cuando se baja el carro. ¿Por qué esto se hizo así? ¿Por qué esto así debe ser? Exactamente, sabe trabajar. El que no sabe trabajar, esto es torpe, aquello torpe, esto tampoco sabe hacer. David, con la vida de haber trabajado con su propio corazón y la vida de trabajar con el corazón de Dios, exactamente lo ha comparado. Señores, ustedes también, con la sangre de Jesucristo teniendo el perdón del pecado, la salvación. Ustedes, aquella vida que tienen, el corazón que ustedes tienen, y el corazón de Dios es muy distinto. Yo cuando he ido a Taejon, había un hermano con edad, con tanta fidelidad servía a la iglesia, siempre en bicicleta, viene a la iglesia. Y muchas hermanas, realmente, bueno, era gordita y cuando ella se sienta en el asiento trasero, se levanta el neumático de adelante. Un día yo le dije, ¿por qué no obtiene la licencia de conducir? Y fue y obtuvo la licencia de conducir. Luego,
en nuestra iglesia. Había un carro que no se usaba, era Pride. No era uno nuevo, sino que, bueno, entre los usados, bueno, era uno que era bastante usado, se podía usar. Hermano, este no es un buen carro, pero en un invierno frío será mejor que una bicicleta porque no se sube aquí. Muchas gracias. Pero no era un carro para poder cobrar dinero, pero tampoco hacía ruido, tampoco salía humo, se podía usar. Él al lado había puesto a su esposa y él iba así en el carro y parecía muy feliz, especialmente en un invierno frío, bajo la nieve. La bicicleta realmente resbaladizo. Él tiene edad, no es fácil de llevar a su esposa en la bicicleta. Luego, creo que no podrá subirse a la bicicleta si decimos para que use bicicleta. Así es la persona usando bicicleta. Realmente, si uno va para pasearse al río, eso está bien, pero en un momento complicado, el carro es mucho más cómodo. Hermanos, ustedes, sin no pensar mucho así, viven así simplemente la vida, pero en silencio cuando se ponen a pensar. El pensamiento que surge en nosotros y habiendo creído en Jesucristo, el corazón de Dios claramente tiene una diferencia. Por lo cual, simplemente, el que vive hacia media fácilmente, el pensamiento que le surge en sí, así simplemente vive con ello, pero cuando va viviendo la vida, con nuestra manera, con nuestro pensamiento, aquella vida que vamos viviendo, y el vivir la vida con el corazón de Dios es incomparable, incomparable. Por lo cual, poco a poco cuando vivimos desechando nuestro pensamiento y vivimos con el corazón de Dios, hay a veces cuando ustedes se equivocan y tienen dificultad, cuando ustedes tienen un sufrimiento con la manera del hombre quieren resolverlo y parece que eso se solucionará, pero el que es espiritual, todo su pensamiento lo vacía y por Dios va viviendo. Hermanos, el rey David se pone a pensar, bueno, yo me pongo a pensar siendo rey David, mi hijo había engañado a mi pueblo y el corazón del pueblo lo ha cautivado y ha tratado de matarme y con el ejército está atacando el palacio de Jerusalén. David no quería pelear con su hijo, quería escapar de aquella guerra más todavía. Cuando pelea en medio del palacio, no quería quemar el palacio y arruinar, no quería ahora aguantar cerrando las puertas a la ciudad. Él simplemente sale. David en ese momento, apartándome de mi hijo, si voy al desierto, habrá frío, yo con qué me taparé, qué tomaré, qué haré. Por lo cual debo tener un buen calzado, traigan un buen calzado, traigan una buena ropa. Todo aquello lo desecha. Yo soy hombre de Dios. Yo soy hombre de Dios. Yo, cuando estuve en Daejeon, había un hermano que tenía un alto cargo en el ayuntamiento. Yo, si le pido a este hermano, yo bien sabía que me ayudaría en varios puntos. Pero jamás yo hablé a aquel hermano cuando tenía dificultad. Solamente quería apoyarme en Dios. Yo, a los que conozco muy bien, aunque no los conozco tan bien, si les pido, hay gente suficiente capaz de ayudarme. En ese momento, cuando tenía dificultad en Daejeon, había alguien que conocía muy bien. Él, si viene, él era capaz de ayudarme en todo, pero yo llamé por teléfono a él
Y cuando tomé ahora y quería yo apretar el número dentro de mi corazón, más que apoyarme ahora en el hombre, es mejor apoyarme en Dios. Y yo, ahora esa palabra me acordé y bajé yo el tubo de teléfono. Y aquel problema, yo por aquel problema, poniendo los ojos en Dios, yo iba orando. Ahora me pongo a pensar, era la primera dificultad que he experimentado entre John. Dios, en medio de la gracia, lo ha resuelto aquello. Y de tal manera, el que yo me apoye en Dios, el que yo me apoye en el método. Por eso, los pastores, las personas que no pueden vivir con fe, el primer problema, cuando tienen una dificultad, un problema, con la manera del hombre, con el método del hombre, con el camino del hombre, trata de resolver aquello. Por lo cual, un día, bueno, por más que le pido a otra persona y oro, eso no es realmente orar. Cuando vemos la vida de David, claramente el haber vivido hasta ahora, el haber vivido conforme a sus pensamientos, el haber cometido pecado con la esposa de Urías, matar a Urías, todo esto, de ninguna manera, esto ha provenido del espíritu maligno que está en el corazón de David. De ninguna manera eso ha provenido del corazón de Dios. Delante de Dios, Dios le dirá para que adultere con la esposa de Urías, que mate a Urías. De ninguna manera Dios haría aquello. David aquí, ¿qué es lo que experimenta? Yo, con la manera del hombre, el que haya hecho, ha sido tan necio. En ese momento parecía bueno, parecía que me salía bien, pero al final he fracasado y he padecido este dolor. Tanto dolor en su corazón sentiría. Su hijo amado trata de matarlo y trata de ser rey, y con el ejército trata de venir en el palacio. Esto, otras guerras con toda valentía puede ir, pero ¿cómo pelear con su hijo? Por lo cual David va vaciando por entero su corazón, va vaciando por entero su corazón. Y cuando vemos en esta Biblia está escrito así. El 24, y aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca al pacto de Dios, y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla, y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, he aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Aquí David, ¿qué es lo que dice? Ahora se está escapando, pero Abiatar y Sadoc, el sacerdote, con la fidelidad hacia David, aunque era sacerdote, con el arca, dice que seguirá a David. Entonces, cuando viene el arca y si Dios está con David, todo sería un gran beneficio. Pero le dice David a Sadoc: ve con el arca al palacio. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Pero si Dios no se gozase conforme a la voluntad de Dios, yo me encargaré a ello. Humanamente, el que le beneficie, humanamente lo que esté correcto, lo que no es manera del hombre. El corazón de Dios
claramente vemos el corazón de David que está dirigido hacia el corazón de Dios. El corazón de David que se dirige al corazón de Dios. Exactamente cuando lo vemos, el corazón de David. Claramente esta realidad nos lo va enseñando. La dificultad con la manera, el método del hombre, no es tratar de despojarse conforme a ello. El arca de Dios es de gran beneficio. En adelante tendría la guerra, pero sería muy bueno para que el pueblo esté de su parte también si tiene el arca. Pero no, le dice a Sadoc, con el arca de Dios, ve a la ciudad de Jerusalén. Y luego el amigo de David Usai, cuando viene, ¿qué le dice? Tú también. Ve junto a Absalón. Ve y dile que ahora servirá a su hijo, serviría, que había servido al padre, pero que serviría y que entorpezca ahora a Aitofel. Y de manera humilde vemos cómo se dirige en la Biblia, lo vemos. Algo más importante es la palabra que sigue. Es la palabra del versículo 30. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. David, cuando iba a la cuesta de los olivos, dice que subió llorando, descalzo. Yo debo de ir al desierto en adelante, un calzado que sea bueno para mis pies, ahora fuerte, ligero, con eso debo caminar para poder caminar bien. Descalzo, llorando, cubriendo la cabeza, llorando David, descalzo, iba cruzando la cuesta de los olivos. Por lo cual, humanamente, el que se guarde, el que se proteja, todo eso lo desecha. Dios, ¿será que podré ir al cargo de rey de nuevo? O si no, yo debo morir en este desierto, Señor. Señor, si usted se goza de nuevo, si me permitiera a la ciudad de Jerusalén, yo volvería. Pero de no ser así, por entero va vaciando su corazón. Ayer ha venido un matrimonio joven, hablamos desde hasta la tarde de la noche. La esposa me iba hablando que ni muerta yo quiero hacer esto, ni muerta quiero esto, y me iba contando. Yo en silencio iba hablando con ella. Entre las personas, el más débil, ya que no puede superar su pensamiento, el que, muriendo debe hacer conforme a su parecer, esa persona realmente es el débil. El más fuerte, ¿quién es? Yo realmente, el que sabe desechar lo que no puede desechar, el que sabe hacer lo que no quiere hacer, el que sabe hacer lo que tanto quiere hacer, eso es algo necesario. El que es débil el corazón es arrastrado por su pensamiento y es débil conforme a su pensamiento. No hay una persona que sea tan fuerte que el que supere su propio corazón. Así le dije. Señores, nosotros, cuando el estadounidense fue a Estados Unidos, no había carro, no había avión, y ellos iban domando a los caballos como ellos. Nuestro corazón, cuando nosotros obedecemos a todo nuestro corazón, si hacemos tal como nuestro corazón nos dice, realmente no podremos menos que ser malos porque nuestro corazón originalmente es malo. Yo a menudo he dicho esto. Cuando vamos criando a nuestros hijos,
Cuando ahora está en la primaria y en el primer año, segundo año me dice papá helado, papá caramelo. Yo, cuando le compro el caramelo, le compro helado, profundamente me pongo a pensar. En el primer año de primaria, cuando me dice helado, caramelo, y a los 20 años me dice papá caramelo, helado, no seguirá diciendo aquello. Cuando tenga edad me dirá papá, cámara digital, papá, Galaxy, y un poquito, papá, laptop, papá, carro. Claramente, mis hijos me dirán aquello. Mi hijo, habiendo crecido, cuando me dice carro, yo, digamos que por no tener dinero le compro un carro barato, ya que los otros amigos, sus padres son empresarios millonarios, le compra BMW. Mi hijo en ese momento, ¿qué dirá hacia mí? Mi papá es impotente, mi papá no puede ganar mucho dinero y nosotros sufrimos, no podemos ni subirnos en un buen carro. Ah, yo sentía que así sería. Por lo cual, cuando yo criaba a nuestros hijos desde el principio, desde que iba a la primaria, el deseo de su corazón, tal como es, yo no lo he permitido seguir aquello. Papá helado, papá caramelo. Sí, yo le compro helado, le compro caramelo, sí. Pero en algunas ocasiones yo le digo, eso no. Papá, no. Cuando papá te dice no es no. Papá te ha dicho no. Yongu, tú, por más que sea presidente, no podrás obtener todo lo que deseas en tu corazón. Cuando si te encuentras con algo que no te guste, debes recibir el entrenamiento para poder controlar aquello. Realmente no es algo bueno hacerlo así. Yo por eso a propósito lo hago así. Por más que desees tomar helado, debes aprender a aguantar. Por más que quieras comer caramelo, debes aguantar. No hagas todo lo que quieres, haz lo que no quieres y aguanta lo que tanto quieres hacer. Y de tal manera, yo iba criando a mis hijos. No solamente mis hijos, yo también, viviendo la vida a mi deseo, lo que quiero y lo que no quiero hacer, a veces lo hago. Hago lo que no quiero hacer. Aguanto lo que quiero hacer. Al final, entonces, yo voy controlando mi corazón. En mi corazón, obteniendo la libertad. Y yo hago ahora, si hago todo lo que quiero, si me permito la libertad, si voy conforme a mi deseo. No, no es así. Sino que debo tener abstinencia. ¿Por qué? Porque conforme a mi corazón no sale. Por más que no quiero trabajar, lo debo hacer. Por más que quiera hacer, no debo hacerlo. Aquello. Nuestros hijos ha dado una gran ayuda a nuestros hijos aquello. Nuestros hijos, hasta que han terminado el colegio bachiller, nunca le llevé en un buen restaurante. Cuando debía de encontrarme con visita, a veces algunos vienen para buscarme a mí y me dicen, pastor, vamos a llevar a Yongo. No, no es caro. No, no se puede. Vamos a llevarlo, pastor. Yo conforme a la crianza, yo no le llevo a un buen restaurante a mis hijos. Mis hijos con fideos chayang chino es suficiente. Ellos adoran aquello. Yo no quisiera que el corazón de ellos se enaltezca. Mi hijo cuando iba al colegio, todos sus amigos fueron a esquiar. Y a esquiar no es cerca de la casa, es 200 kilómetros, 300 kilómetros de la casa.
sus amigos iban para esquiar. Mi hijo debe ir el domingo al culto. Tanto quería ir a esquiar mi hijo. Tanto quería ir, pero se aguantó porque tenía que venir al culto de la iglesia. Los otros hijos iban el sábado y venían el lunes, el martes, el miércoles, después de esquiar. Porque era muy divertido esquiar. Otros amigos le compraban el BMW, pero yo le compré el Scott a mi hijo, el carro más barato de Estados Unidos. Pero mi hijo tanto me agradecía a mí. Padre, muchas gracias por el carro. Cuando había terminado el colegio, ahora todos no tenían el contenido, solamente tenían la cáscara del diploma. No pudieron graduarse. Solamente mi hijo Young pudo graduarse. Mi hijo me dijo a mí, arrodillado, papá, de pequeño, muchas gracias porque usted me ha criado pegándome, porque usted me crió así. Yo pude vencer realmente el deseo. El corazón también debe domarse, el corazón también debe poder recibir una enseñanza. Y si uno va conforme al deseo del corazón, no va solamente a un buen camino, cuando va a un camino torcido, cuando va a un camino malo. Claro, hay veces que uno se equivoca, hay veces que tiene falta, pero el vivir conforme a su corazón y el vivir conforme al corazón de Jesucristo fundamentalmente es distinto. Nosotros cuando recibimos la salvación, para que podamos vivir como Jesucristo, Dios nos da el Espíritu Santo y nos da el corazón de Jesucristo, y por Jesucristo para que podamos vivir toda condición, Dios perfectamente lo ha reunido a aquella condición. Por no conocer bien, si vivimos conforme a nuestro pensamiento, parece que así tal lo lograremos, y conforme a nuestro pensamiento, entrando en nuestro pensamiento el espíritu maligno, nos lleva hacia la destrucción, y el que recibamos la conducción del Espíritu de Dios es muy importante. David claramente, cuando pasa por la dificultad, por Dios, yo he pasado esto, y empezó a humillar su corazón. Debía de usar un calzado bueno si iba a una larga distancia. Fue descalzo llorando. Yo, realmente hallando la gracia de Dios, fui rey, pero ahora mi corazón ha sido soberbio y he desechado el corazón de Dios y viví conforme a mi pensamiento y he hecho lo malo y he realmente desenfrenado al pueblo. He molestado al pueblo, he hecho aquello. Qué pena. ¿Por qué yo lo hice así? Y estaba el corazón en el que se condenaba, luego vacía su corazón. Tantos siervos le habrán dicho, Señor Rey, debe ponerse el calzado. Realmente es muy salvaje el camino. No sabemos muy bien, pero pensamos que usted debe caminar bastante. Por favor, póngase su calzado. ¿Por qué no le habrán dicho aquello? ¿Por qué no le habrán dicho aquello? No, señor Rey. Debe pensar en su cuerpo. Debe tener una mayor salud. Usted no debe enfermarse. Por favor, óiganos. Y tanto pueblo le habrá hablado de tal manera, tanta gente, tanto siervo. No. Yo cuando me pongo a pensar en el pasado que he vivido, conforme a mi pensamiento, siendo rey de un país, cuando me he dirigido así, mi pensamiento ha sido torcido, tan malo, tan vil, y como rey he cometido un pecado que no era realmente capaz de cometer siendo rey. Y calzado para que me dé comodidad en el cuerpo, ¿para qué ponerme? Yo soy tan malo, ¿para qué yo que soy tan malo debe ponerse un buen vestido? ¿Para qué yo debo estar en comodidad? Déjenme así a mí. Yo, ante Dios, he cometido tantos errores ante el pueblo. Yo recibo el castigo de Dios
Y yo caminaré en este camino de sufrimiento, llorando, llorando, arrepintiéndose, iba hacia el monte de los olivos. En ese momento, Dios a David, cuando David iba conforme al corazón que Dios le daba, una gracia inimaginable surgía en él. Señores, si no domamos el mundo del corazón de nosotros, cuando yo era joven, había un bus en la iglesia. El hermano que manejaba el bus manejaba solo. Cuando iba a un camino largo, si yo obtengo la licencia de conducir del bus y manejo 1 hora por ahí, sentía que él tendría comodidad. Entonces yo manejé ahora el bus de la iglesia en el patio de la iglesia y tomé el volante, ya que no tenía sensibilidad. El acelerador y el freno, la sensibilidad no era muy bueno. Los profesionales, exactamente con poner sus pies de manera suave lo para, pero yo por falta de sensibilidad, por más que pisaba el freno, iba y pisé fuerte el acelerador, no podía yo empezar. Lo hacía días y lo lograba. No debo hacerlo, dije. Y yo cancelé la licencia de conducir del bus. Era muy distinto la sensibilidad de un carro normal y un bus. El corazón también, cuando vamos dominando. Al comienzo somos muy torpe, pero cuando manejamos el bus y tenemos la sensibilidad. Al comienzo cuando manejamos es así, ¿verdad? Uno va así, acelerando y para con el freno. Y así uno empieza, ¿verdad? Al comienzo, cuando uno empieza a manejar, el carro parece tan grande, el camino tan pequeño. Cuando caminamos, cuando vamos nosotros en un túnel, parece que tocará el techo. Y cuando ahora sabemos manejar bien, se va ensanchando el camino y el carro se hace más pequeño. Decimos, ¿cómo esto vamos a pasarlo? Cuando uno se familiariza, es distinto. Esa persona que vive dentro de su pensamiento, cuando vive conforme a la palabra de Dios, no es ahora fácil, pero no puedes familiarizarse. Pero cuando paso a paso lo empieza en su corazón, detalladamente cuando se pone a pensar. En nuestro pensamiento está el deseo, en nuestro pensamiento está la soberbia, está el pensamiento malo, está el pensamiento fornicario. Conforme a nuestro pensamiento, si vivimos, no podemos menos que torcernos, y eso claramente podemos verlo. Y así, cuando seguimos nuestro pensamiento, tenemos dificultad y claramente podemos ver que fracasaremos si vamos conforme a nuestro pensamiento. En el año 1962, yo, la vida que viví hasta ahora, exactamente supe que eso era realmente una destrucción y tuve miedo de vivir conforme al pensamiento. No es que por eso dejo de vivir conforme al pensamiento. No, hay veces que voy conforme a la carne, pero básicamente ahora tengo el corazón de que no debo vivir conforme al pensamiento, y cuando veo la palabra, el corazón de Dios en mi corazón, claramente lo puedo discernir. Una vez mi esposa fue a los Estados Unidos. Cuando fuimos a Los Ángeles y bajamos, era San Francisco cuando bajamos, nos asustamos. Comúnmente los pilotos, cuando uno va a Estados Unidos, no es que el piloto va manejando, sino que solamente cuando hace el aterrizaje lo hace el piloto. Todo lo hace la computadora, pero el programa, la computadora nos lleva, pero no puso el programa para ir a Los Ángeles, sino que puso el programa para ir a San Francisco. Cuando mi esposa había volado, fue a San Francisco y se asustó. De nuevo eso venía, entonces vino 1 hora y media tarde, los que esperaban. Comúnmente ocurre eso. Por eso, cuando uno pone el programa de Los Ángeles y el programa de San Francisco es distinto, como ello. Cuando uno pone el corazón de Dios,
tiene el corazón no poder menos que vivir como hijo de Dios. Pero si ponemos el programa de nuestro propio corazón, no podemos menos que vivir como el diablo. Exactamente podemos ver aquello. Esta realidad cuando uno no lo conoce, simplemente, yo debo vivir bueno, ¿qué tanto? Debo vivir sin cometer pecado, debo vivir sin mentir, ¿qué tanto? Y simplemente así, sin saber si es la palabra de Dios o su propio corazón. Hay mucha gente que vive sin saber aquello. Exactamente. El que es guiado por el Espíritu Santo de Dios y va viviendo así. Si vivo conforme a mi pensamiento, yo fracasaré. Exactamente puede ver eso. David así había vivido toda su vida, pero después de ser rey fue soberbio, altanero su corazón y conforme a su pensamiento viviendo, cometió pecado y había padecido una dificultad que no podía alabarlo. De tal manera cuando la dificultad venía sobre él, exactamente David supo. Esto. Si vivo conforme al corazón de Dios, no podría ocurrir esto, pero viví conforme a mi pensamiento y por eso me ocurrió esto. Esto es mi pensamiento. Y así su corazón por entero lo va vaciando. David cuando camina al Monte de los Olivos, descalzo, ahora tapándose su cabeza, llorando. Yo conforme a mi pensamiento, el que haya vivido no sabía que iba a ser así. Viví conforme a mi pensamiento y no sabía que el resultado sería tan malo, porque deseché el corazón de Dios y he vivido conforme a mi pensamiento. ¿Por qué? Su hijo amado trata de matarlo y lo ataca. No puede ni matar al hijo, no puede ni dejar de matarlo y estaba en gran dificultad y padeciendo ese dolor. En ese momento en el corazón de David, nunca más, conforme a mi pensamiento viviré. Viviré con el corazón de Dios. Simplemente uno si vive sin pensar, cuando tiene hambre come, cuando quiere tomar toma, cuando quiere divertirse se divierte. Uno así vive conforme a su pensamiento, pero recibiendo la salvación cuando vamos palpando el corazón de Dios, no solamente está el corazón de Dios en nosotros, sino que está el corazón de Dios. Eso debemos de buscarlo. No es difícil, sino que en 2 ocasiones, cuando uno va viviendo así, el que vive conforme a su pensamiento, conforme a su corazón, el resultado es amargo, pero cuando uno vive conforme al corazón de Dios, en cada momento que ocurra aquello, es una gracia inmensa, es una gloria, poco a poco, viviendo con el corazón de Dios, hallando la gracia, la bendición. Algunas personas predicando el evangelio cuando le va muy bien, un poquito bien, se enaltece su corazón y más que vivir con el corazón de Dios, vive conforme a su pensamiento, no puede desechar su corazón y la gente que está en dificultad por ello, hay tanto. Algunas personas, el resultado de su pensamiento bien sabe que es malo y vil, porque yo no pude desechar mi pensamiento y como David por entero desecha su pensamiento y hacia el Monte de los Olivos. Ahora ha desechado todo lo beneficioso. Si Dios me quiere bendecir como fuese, me bendecirá. Si me quiere revivir, si quiere devolverme el trono como fuese, yo seré rey de nuevo. Si me permite ganar la guerra, yo ganaré. Pero conforme a la manera del hombre, yo no usaré ese método del hombre, por lo cual los que le buscan, ahora le dice, vete, Absalón, lleva el arca, tú también vete. De tal manera, en realidad, toda su vida entera lo encargan las manos de Dios y va caminando, y eso podemos ver. La Biblia cuando lo vemos, no solamente David cometió este error, sino que todos nosotros ahora somos engañados fácilmente por Satanás, caemos en el pecado, caemos en la tentación, muchas veces vamos por un camino errado. En 2 de Samuel, capítulo 15, cuando vemos lo que está escrito. Nosotros también, como David, algunos caen en ello y en medio de la carne, en medio de la falta, se cautiva toda su vida y no puede salir de ello. Nosotros también, como David, podemos cometer error, podemos ir conforme a la carne. En ese momento, de manera humilde, todo el corazón vaciando,
especialmente vaciando nuestro pensamiento. Si vamos conforme a la palabra de Dios, Dios, mediante esta Biblia, mediante estos libros de la Biblia, si viven conforme al corazón de Dios de manera bendita, Dios le va a ayudar, le va a otorgar su gracia. Humanamente, mundanamente, no es vivir de manera gloriosa conforme al mundo, sino que cuando se atestigua el Evangelio del Señor, se levanta gente que recibe la salvación. Y levantándose la gloria, el poder del Señor, y serán personas preciosas que vivirán en medio de la gracia. Eso nos muestra la Biblia. En el año 2016, realizando el campamento mundial, reuniéndose los misioneros. Ahora los misioneros, todo su pensamiento, se han despojado de ello y se dirigen con un nuevo corazón y es tan bello. En el año 2016, terminando el campamento mundial en medio de la comunión, como también yendo a la región de África y teniendo comunión. Muchos hermanos, esa vida de haber vivido conforme al pensamiento, se han desechado de ello y cuando son guiados por el corazón de Dios, tanto agradecimiento siento. Hermanos, un poquito más pónganse a pensar. No tengan ese pensamiento que le llega en la primera, sino que Dios, para que ustedes puedan vivir con fe, todas las condiciones lo ha reunido de manera perfecta, santa, limpia, les ha dejado. Satanás a veces dice, si yo lo hago, no va a salir, Dios no me va a ayudar, Dios no se va a manifestar en mí, Dios no me va a guardar aquel corazón. A menudo Satanás lo levanta. Pero si ustedes detalladamente se ponen a pensar, exactamente lo verán. Ustedes, siendo guiados por el Espíritu de Dios, cuando van viviendo en una ocasión, en una segunda ocasión, son muy felices, pueden ver lo glorioso de Dios, se hacen gozosos y Dios dentro de ustedes trabaja. Esa manifestación surge una, dos ocasiones, haciendo solamente algunas ocasiones aquello. Realmente una vida muy bendita obtendrán. Pero van conforme a la carne. Con eso será suficiente. Pero Satanás nos engaña y nos lleva hacia la carne, hacia lo más malo, hacia lo más sucio. Continuamente nos va llevando hacia ello. La vida de creencia, cuando uno ahora lleva a la destrucción y no vive con fe, y en muchas ocasiones ocurre aquello. El campamento de verano, realizándolo en Tedo, en Canaan, realizando el campamento, he visto a los hermanos. Tanta esperanza ahora tengo, obteniendo la salvación por la sangre de Jesucristo. Satanás dentro de aquella hermana, dentro de ese hermano que le introduce. Yo por más que oro, Dios no va a trabajar. Yo por más que haga, Dios no me va a ayudar a mí. No tengo la fe, yo amo al mundo. Y le introduce ese pensamiento. Y yo desde la primera no lo lograré. Y por eso rechaza ir conforme a la fe. Y muchas veces nos va engañando. Ahora no sean engañados. Pongan los ojos en Dios. Y con convicción, con la fe, marchen. Dios, toda condición para que ustedes vivan con fe lo ha reunido más que cualquier otra cosa. Cada uno de ustedes, el corazón de Jesucristo le ha otorgado. En Hebreos dice, yo pondré mis leyes en el corazón de ellos y en su corazón, en su pensamiento, así lo escribiré, dice, la ley de Dios está en el corazón, en el pensamiento de ustedes. Si esperan en Dios, vivirán con fe y todas las condiciones ya están reunidas. Y cuando en una o dos ocasiones lo hacen, Dios, para que trabajen en ustedes, es suficiente y todo lo ha reunido. Surgirá fruto en ustedes, surgirá agradecimiento en ustedes y con gozo, con felicidad podrán vivir aquella vida. Vamos a orar.